Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera, persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí tenemos desde la introducción, ¿verdad?, del capítulo 4, versículo 25 en adelante de San Mateo, que desemboca luego en el Macarios, felices, felices. La felicidad, pero que entienden, ya pocamente sonrisa colgate ya es ella, sino que ñande pu arore, pero sea peñande ni aure lleva, peñande de coveo, ya ñañeñandu pona lleva. Eso quiere decir, queridos amigos, el Macarios, felices o bienaventurados, en fin. Hay varias traducciones que se pueden utilizar, pero lo importante es entender. Y comienza, queridos amigos, este Evangelio de Mateo, primero presentándonos que la propuesta del Evangelio nos lleva a ese a esa realización y a esa planificación. Porque sabemos que en Jesús, Mateo, que escribe a los judíos, les presenta y les dice: este tema ya de ñajano, lleva Abraham, oye, prometea, güey, chupea, lleva de yara, deja tu tierra, vete, te daré la tierra, es decir, la herencia, el cielo, pepe, esa alegría, esa realización, dice la tierra, el terruño, la 12 metros por 30, vete, lote mi, vete, y no. Sino que quiere decir el poseer la tierra en el sentido de poseer la felicidad, la realización, la planificación. Upean ojina, pe ñande, ya, ñambojera, cuya lleva pe, ubu marane, lleva pe ñandaneta. Así decían, pe ubu marane, nuestra patria, sin males, la tierra sin males. Upeago dice, la bienaventurado, upeago dice la Macarios. Quiere decir que nos realizamos como personas. Y por eso el evangelista enseguida luego nos presenta, Mateo, al hablar a los judíos, que a Jesús, dice, le seguían grandes multitudes. Grandes multitudes. ¿Por qué? Y porque les estaba ofreciendo y les estaba mostrando que su evangelio es el único que nos puede dar la tierra sin males. Apenas era la construcción del reino de Dios. Y venían, miren, de Galilea, de la Decápolis, del otro lado. Venían del sur, de Jerusalén, de Judea, toda esa región también del sur, de Transjordania, los que estaban del otro lado del Jordán, en fin. Llévase yo que fuera a este pueblo que estaba ansiando esa verdadera libertad. Y por eso que ellos esperaban realmente al Mesías, al Salvador, al Liberador, al ungido, que nos iba a traer la buena noticia. Nave, me presentamos hoy venían de Yara, a veces, güey, poñando, güey, cierto, te las ella, güey. Y por eso la gente le sigue. La ñandea ñetete, no sé yo qué fuera ya pop, ella, Isaías y Jaisa, esta tiene que ser la nación que atraiga tantas naciones, ¿verdad? Pero no porque se ofrece aquí
cosas fáciles, ¿verdad? En forma hasta corrupta, ¿verdad? Entonces, todo lo demás ya han invertido, pero fruto de corrupción, porque pesa, paga y mi fulano, ya plan de negocio. No, ahí página, la atraer inversiones. La verdadera inversión, queridos amigos, tiene que ser porque hay justicia, porque hay equidad, porque hay ese arorí de una realización donde todos tenemos, queridos amigos, las mismas oportunidades, porque salimos de la ignorancia, porque salimos verdaderamente de una pobreza, pero no una pobreza simplemente material, sino que una pobreza incluso de nuestro espíritu, de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de confrontarnos, de ayudarnos. Es nada importante, vea. Y entonces, la multitud, venían de Yara de y al ver la multitud viene la segunda partecita, engañan de Yara los echapea. Sube a la montaña, queridos amigos. Justamente aquí Jesús se da cuenta de que él tiene entonces una responsabilidad muy grande. Allá ellos Shaina. En la medida en que ella pues hubo Mozarambío y cualquier entero de Eva Peña de Yara los Yerureañan de se siente responsable al ver la multitud, al ver esta responsabilidad suya, sube a la montaña. ¿Por qué, queridos amigos? De la gente. Veo lo que sea, no, al contrario. Como siente una responsabilidad tan grande, la montaña siempre, el lugar alto significa el lugar donde está Dios, la presencia de Dios. Subir a la montaña en este sentido quiere decir Yara. Y que tu hanguay se sea igual cago, va el andere yerure yubecuera, va el areme ema va yubecuera, es decir, que yo sea ese ejemplo y que yo sea el transmisor del evangelio de esta buena noticia, necesito entrar en contacto profundo contigo. Nosotros, si queremos hacer surgir nuestra nación o queremos hacer surgir nuestra familia, nuestra iglesia, primero tenemos que ser gente de oración, gente que se encuentra con Cristo. Tenemos que primero subir a nuestra propia montaña. Se sentó, después de ahí solamente, el sentarse quiere decir el catedrático, el que tiene la cátedra, la silla allí, y desde ahí, ¿qué es lo que uno hace? El catedrático enseña. Ella lleva a toda esta multitud que viene y que está buscando ese evangelio, esa buena noticia. Sus discípulos se acercan y entonces toma la palabra y comienza a enseñarles diciendo, y aquí comienza el Macarios. Bienaventurados, estas 8 bienaventuranzas, queridos amigos, que resumen nuestra vida, que resumen nuestro camino de salvación. Así es que ya llevé que en la peña de Yara, bella y que era en un contacto profundo con él, ya yo vive montaña, bella de Haisha lleva, pero para encontrarnos con el Dios que nos purifica, que nos cambia, y que ahora también nosotros, por ese encuentro personal con Él, podemos sentarnos allí con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra iglesia, con nuestros hermanos a conversar y a decir, este es el verdadero camino que Dios nos propone para tener ese famoso Arore, la alegría de ser hijos de Dios y de realizar su plan de salvación. Que así sea. Que así sea.